¿Cuántas veces te has detenido por miedo a fracasar? Quizás sea ese proyecto que nunca empezaste o ese sueño que dejaste en pausa. Pero déjame decirte algo, el miedo al fracaso no tiene que definirte. Hoy vamos a descubrir juntos cómo transformarlo en una herramienta poderosa que te impulse hacia el éxito. Quédate conmigo, porque en este video encontrarás las claves para superar tus miedos y liberar tu verdadero potencial. Si te identificas con esto, suscríbete al canal ahora mismo. Aquí encontrarás las herramientas que necesitas para crecer y alcanzar tus metas. El miedo al fracaso es algo que todos enfrentamos. Nos paraliza, nos hace dudar de nuestras capacidades y a menudo nos convence de que es mejor no intentar nada en lugar de arriesgarnos a fallar. Pero, ¿sabes qué? El fracaso no es el enemigo, es un maestro. En este video, exploraremos cómo identificar las raíces de ese miedo, cómo enfrentarlo y, lo más importante, cómo usarlo a tu favor para alcanzar tus metas. Porque detrás de cada fracaso hay una lección, y detrás de cada lección, una oportunidad para crecer. El miedo al fracaso no es más que una respuesta natural a lo desconocido. Surge del deseo de protegernos de situaciones que podrían hacernos sentir vulnerables o inseguros. Pero aquí está el problema. Cuando dejamos que ese miedo nos controle, terminamos estancados, incapaces de tomar decisiones o avanzar. Esto puede deberse a experiencias pasadas, críticas externas o incluso nuestras propias expectativas irreales. Lo importante es entender que el miedo no es algo que debemos eliminar, sino algo que debemos entender y transformar. En este capítulo, quiero que reflexionemos sobre cómo este miedo ha influido en tus decisiones hasta ahora. Para superar el miedo al fracaso, primero debemos entenderlo en profundidad. Pregúntate, ¿qué es lo que realmente temes? ¿Es el juicio de los demás? ¿Es decepcionarte a ti mismo? ¿O tal vez, es el temor a perder tiempo y esfuerzo? Muchos de nosotros tememos más el proceso de intentarlo que el fracaso mismo, porque nos enfrentamos a nuestras propias inseguridades. Este miedo puede provenir de experiencias pasadas, de traumas o de expectativas sociales que nos dicen que debemos tener éxito en todo lo que hacemos. Es importante reconocer que este miedo no es algo aislado, sino una emoción común a todos los seres humanos y no nos define. Identificar las raíces de tu miedo es clave, porque una vez que entiendes que lo alimenta, puedes comenzar a desarmarlo. Toma un momento para escribir tus pensamientos. Haz una lista de las situaciones que te causan miedo y describe específicamente qué es lo que te paraliza en esas situaciones. Sé honesto contigo mismo y no temas enfrentar esas emociones. Solo cuando reconocemos el miedo podemos comenzar a transformarlo. Muchas veces, nuestros miedos son exagerados en nuestra mente y al escribirlos, podemos verlos desde una nueva perspectiva, más realista y menos aterradora. Además, recuerda que no estás solo en esto. Muchas personas exitosas han enfrentado miedos similares y han aprendido a superarlos. Habla con otros sobre lo que sientes, comparte tus miedos y verás que no eres el único que los experimenta. Esta interacción puede ser liberadora y un gran paso hacia la transformación de esos miedos en impulso positivo. Ahora que entiendes tus miedos, es momento de actuar. Aquí tienes 3 estrategias prácticas para superar el miedo al fracaso y avanzar con más confianza. 1. Reenfoca tu perspectiva. La forma en que ves el fracaso es fundamental. Si consideras el fracaso como un enemigo, siempre sentirás miedo ante él. Pero si lo ves como una oportunidad para aprender, cada error se convierte en un paso hacia el éxito. Pregúntate a ti mismo, ¿qué lecciones puedo aprender de este fracaso? ¿Qué puedo hacer diferente la próxima vez? Adoptar esta mentalidad de aprendizaje puede ser liberador, ya que te permite ver cada desafío como una experiencia de crecimiento. Las personas que han tenido éxito a menudo son las que han fracasado varias veces, pero cada fracaso las acercó más a sus metas. 2. Divide y vencerás. Una de las razones por las que el miedo al fracaso puede ser tan paralizante es porque el objetivo parece demasiado grande o abrumador. En lugar de enfocarte en el gran objetivo, divide el proyecto en pasos pequeños y alcanzables. Cada paso es una victoria. Si tu objetivo es, por ejemplo, escribir un libro, empieza por escribir un capítulo, luego otro, y así sucesivamente.
Al dividir el proceso, reduces la presión y puedes celebrar logros más pequeños, lo que aumenta tu motivación. Cada pequeño paso te acerca a tu meta y te da la confianza para continuar. 3. Celebra tus logros. Es fácil enfocarse solo en lo que no hemos logrado, pero cada paso que das es un logro en sí mismo. Celebra esos pequeños avances, por mínimos que sean. La celebración no tiene que ser algo grande o costoso. Puede ser tan simple como tomarte un descanso, darte un pequeño premio o compartir tu progreso con alguien que te apoye. Celebrar tus logros fortalece tu confianza y te motiva a seguir adelante, incluso cuando las cosas no salen como esperabas. La clave está en reconocer el esfuerzo y el progreso, no solo el resultado final. Recuerda, el progreso no es lineal. Habrá días difíciles, pero cada paso cuenta. Lo importante es no detenerse. Cada día que decides seguir adelante, estás un paso más cerca de superar tus miedos y alcanzar tus metas. No te castigues por los días en que te sientas desmotivado o inseguro. Eso es parte del proceso. Lo importante es que continúes avanzando, aunque sea lentamente. Superar el miedo al fracaso no sucede de la noche a la mañana, pero cada pequeño paso que tomes hacia adelante cuenta. Recuerda que el fracaso no define tu valor, es solo una parte del proceso de crecimiento. Hoy, te invito a enfrentarte a ese miedo, a dar ese primer paso hacia tus metas y a recordarte que eres más fuerte de lo que crees. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal, comparte este video con alguien que lo necesite y déjanos un comentario. ¿Cuál será tu primer paso hacia el éxito? Nos vemos en el próximo video.